No menosprecie la importancia de una vida santa. La santidad se menciona más de 150 veces en el libro de Levítico. Por eso el versículo clave es: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En el tercer libro de la Biblia, que se llama Levítico, se nos muestra que los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día de la expiación abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. El pueblo de Dios tenía que adorarlo, pero esto no solo se realizaba por medio de las ceremonias, sino también con sus vidas. Por eso existen leyes de pureza, responsabilidades familiares, conducta sexual y muchas otras más que describen un caminar santo con Dios. Eso es lo que queremos aprender nosotros de este libro en este mensaje que hemos titulado Levítico, el álbum divino de fotos sobre la adoración. Tenemos que aprender a apreciar el libro de Levítico. Es fácil perderse en el estudio de los libros más impactantes de la Biblia y creer que el libro de Levítico no tiene importancia. Por supuesto que lo que he dicho es absolutamente verdadero. El libro no fue escrito para darnos indicaciones a nosotros, sino a los judíos. Pero hay principios de la palabra de Dios que son aplicables. Hay figuras cuyo cumplimiento real ocurrió en Jesucristo. Tenemos en los primeros 5 capítulos 5 sacrificios. En el capítulo 1, el holocausto. Y al estudiar ese primer capítulo se ve un cuadro de la completa dedicación de Jesucristo. En el capítulo 2 se menciona la ofrenda de grano y oblación. Al estudiar el capítulo 2, nos habla del servicio y de la vida de Jesucristo. Es una figura. La tercera ofrenda se indica en el capítulo 3, es la ofrenda de paz. Jesucristo es nuestra ofrenda de paz. No tenemos que hacer nada para ganar la paz. Él es nuestra paz, dice Pablo en Efesios 2. Cristo es mi ofrenda de paz ante Dios, no lo que yo pueda hacer. Así que al estudiar estas ofrendas siempre tenemos que ser llevados a tener un sentimiento de gratitud. Es fabuloso que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Entre todas esas ofrendas, al acercarse a Dios, usted tenía que traer un animal, tenía que traer un sacrificio, tenía que tener cierta clase de urna para verter allí la sangre, tenía que tener un mediador, tenía que seguir las reglas establecidas, porque de lo contrario no obtenía el perdón. Tenía que haber sangre, tenía que ser hecho en cierto tiempo del año, tenía que ser exactamente como Dios la había prescrito, porque de lo contrario usted no obtenía perdón. Además tenía que ser constante. Francamente era toda una carga. Cuando Cristo, nuestra Pascua, se ofreció una vez y para siempre, todos los sacrificios de animales, de alimentos y de paz quedaron para siempre a un lado. Su cuerpo, su sangre, fue el supremo sacrificio único que será honrado por todos los tiempos. Déjeme decirle, estoy agradecido por eso. El holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz. El capítulo 4 nos habla de la ofrenda por el pecado. Versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro. Note esto. ¿Pensaba usted que la ley no era específica? Dice que si alguno, como quien dice, se tropieza y se revienta un dedo del pie o algo así, sin percatarse de que ha quebrantado la ley, algo debía hacer. ¿A quién no le sucede? Dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Así que aquí tenemos una ofrenda que habla de la misma naturaleza de Cristo. Estamos hablando ahora de otra ofrenda. En el capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Así que esta porción de la palabra del Señor le enseña algo importante. La lección que nosotros podemos tener es que aquí se encuentra la naturaleza misma de Cristo. Cristo, en su naturaleza perfecta, ofreció de una vez por todas la ofrenda del pecado. Él vino como el Cordero de Dios
inmaculado, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Una vez que vino y se ofreció, nunca más se tendrá que volver a ofrecer. Esto quiere decir que el ceremonial es innecesario, ya no se lo necesita. Continuar ofreciendo esas ofrendas es una carga pesada que llevar. Los que aducen repetir el sacrificio de Cristo cada vez que celebran una ceremonia religiosa, están diciendo en efecto que la muerte de Cristo la están repitiendo. No es así, la Biblia no habla de aquello. Aquellos que dicen que cada vez que realizan la Santa Cena realizan nuevamente el sacrificio de Cristo, están equivocados. La muerte de Cristo es una vez y para siempre, no hay cómo repetirla. Si no, diríamos que la primera fue nula, inválida, y cada cierto tiempo tenemos que volver a realizarla, pero no es así. Este pasaje habla de los días en que se necesitaba una ofrenda por el pecado. Hay una ofrenda más, según vemos en el capítulo 5. Es la ofrenda por la culpa. Esta habla de las acciones que se cometían sin intención, pero en las que era posible la restitución. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. En otras palabras, necesita una ofrenda. Así que aquí está la muerte de Cristo por nuestros pecados. Cristo pagó la pena, según vemos en el capítulo 4, por nuestra naturaleza de pecado. Eso es lo que vemos en este capítulo. Una figura de la muerte de Cristo por nuestros pecados, quien paga todo lo que debíamos pagar. Él pagó la pena por nuestra naturaleza pecaminosa. También pagó la pena por nuestras acciones de pecado. Esto lo vemos en el capítulo 5. Cristo trajo la ofrenda por la culpa ante Dios y fue recibida de una vez por todas y aceptada de una vez por todas. Es la ofrenda de Cristo que se realiza de una vez y para siempre. En los capítulos 6 y 7 tenemos algunas instrucciones específicas respecto a los detalles para el ofrecimiento de estos sacrificios. En los capítulos 8 al 10 tenemos alguna información respecto a los sacerdotes hebreos. De nuevo, esta información era vital para los sacerdotes de esos días, pero en nuestros días estas regulaciones y detalles no son de igual relevancia. En estos capítulos vemos que a los sacerdotes se les ordena lo que debían vestir, dónde vivir, cómo debían conducir sus vidas, dónde estar para cumplir sus responsabilidades y como levitas qué debían hacer, hasta la última tilde, hasta el menor de los detalles respecto a su propia higiene y limpieza. Nada quedó sin decirse o sin hacerse. A propósito, alrededor de este punto usted empieza a sentir la opresión del confinamiento de la ley, ¿no es cierto? Si no, usted no está prestando atención, porque la ley señalaba todo el detalle. Nunca sugiere alternativas. Dice, haz esto y vivirás. Se implica, e incluso algunas veces se lo dice, si no lo haces, morirás. En los capítulos 11 al 17, tenemos las leyes respecto a la limpieza o purificación. No podemos examinarlas una por una ni necesitamos hacerla. Sin embargo, permítame darle un vistazo breve de estos capítulos. Llevemos información respecto a dietas, alimentos que Dios consideró limpios para los judíos, así como los que consideró impuros o inmundos. Algunas regulaciones tienen que ver con la forma o tipo de casco o pezuña del animal y otras cosas que se tomaban en consideración. Y Dios específicamente declaró, comerás de esta clase de alimento y no comerás de esta otra clase, y no ofrece ninguna alternativa. Dios dice, esto es lo que yo exijo. También habla en cuanto a la higiene, incluso indica cómo cuidar a la madre durante el alumbramiento y después que ha dado a luz. Hablaba en cuanto a la conservación, el tratamiento de enfermedades. Cuando aparecían ciertas llagas en el cuerpo, debían saber si habían aparecido de esta o de otra manera, en cuyo caso era lepra y qué hacer al respecto. Así como qué hacer si habían aparecido de otra manera. El sacerdote era a la vez una especie de médico. Dios le daba sabiduría para preservar a su pueblo. Jehová Dios es un Dios muy práctico, como lo notamos en las Escrituras. Finalmente, en los capítulos 16 y 17 tenemos información sobre el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con sangre y a nombre de la nación entera ofrecía una ofrenda de sangre por toda la nación.
Un erudito lo dice de una manera muy sencilla, pero muy clara. Es fácil imaginarnos la impresionante figura que debe haber presentado el sumo sacerdote el día de la expiación. Empezaba a hacer estas cosas cada año, el mismo día. Quemaba el incienso en la mañana, ofrecía el sacrificio de la mañana, ayudaba a encender las lámparas en el candelero de 7 ramas. Luego venía la primera parte del ritual especial de ese día. Todavía vestido en sus lujosos vestidos, el sumo sacerdote ofrecía un toro, 7 ovejas, un carnero, según vemos en Números 29. Entonces se quitaba su traje especial, se lavaba por completo en agua, se vestía con la sencilla pureza del lino fino. Entonces le traían un buey, que había comprado con sus propios recursos. Colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, y estando a la vista de todo el pueblo, confesaba sus propios pecados y los pecados de su casa, diciendo: «Oh Señor Dios, he cometido iniquidad. Señor, te ruego, expía las iniquidades, las transgresiones y los pecados que hemos cometido, que hemos hecho delante de ti, yo y mi casa, así como está escrito en la ley de Moisés tu siervo. En ese día yo haré expiación por ti y te limpiaré. Serás limpio de todas tus transgresiones que has cometido ante el Señor», respondía Dios. Pero el momento en que presentaban todos estos sacrificios era un momento importante. Por el momento dejaban al animal ante el altar, luego se realizaba una de las ceremonias únicas del día de la expiación. Tenían preparado 2 machos cabríos, y además de ellos, una urna con piedras para echar suertes. La una estaba marcada para Jehová, la otra para Azazel, que quiere decir el chivo expiatorio. Se echaban las suertes, se colocaba una de ellas en la cabeza del animal. De cada animal se ataba una cinta de escarlata al cuerno del chivo expiatorio, y por el momento se dejaban a los machos cabríos. Luego el sumo sacerdote regresaba al buey que estaba cerca del altar y lo degollaba. Abría la garganta del animal, recibía la sangre en una vasija. Se mantenía este recipiente en movimiento para que la sangre no se coagulara, porque habría que usarla en pocos momentos. Luego llegaba uno de los grandes momentos. El sumo sacerdote tomaba brasas del altar y las ponía en un incensario. Luego ponía incienso en un plato especial. Entonces entraba con toda ceremonia y lentamente al lugar santísimo para quemar incienso en la misma presencia de Dios. Se indicaba específicamente que no debía permanecer mucho tiempo adentro para que Israel no fuera presa del terror. El pueblo literalmente observaba conteniendo el aliento. Cuando el sumo sacerdote salía vivo de la presencia de Dios, dejaban escapar un suspiro de alivio como si fuera un viento fuerte. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, tomaba el recipiente con la sangre y volvía a entrar al lugar santísimo. Tomaba la sangre y la rociaba 7 veces hacia arriba y 7 veces hacia abajo, dentro del lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Luego salía. Mataba al macho cabrío que había sido marcado para Jehová. Con la sangre de este animal entraba de nuevo al lugar santísimo para rociarla. Luego salía, mezclaba la sangre del toro y del macho cabrío y la rociaba 7 veces sobre los cuernos del altar del incienso y sobre el altar de los sacrificios. La sangre que sobraba era puesta al pie del altar de los holocaustos. Así, mediante la sangre se purificaba el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de cualquier contaminación que hubiera podido haber ocurrido. La expiación se hacía mediante la sangre. Año tras año, siglo tras siglo, el día de la expiación seguía ese ritual. No se trataba sencillamente de echar una moneda al aire o un pálpito, lo que llevaba al pueblo a adorar a Dios. Dios lo estableció indicándolo exactamente como lo quería. ¿Quiere usted ver cómo ve Dios la sangre? Busque Levítico 17:11. Es uno de los versículos clave del libro. Dice: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Tal vez usted recuerde el himno: «¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre». Cuando Cristo se ofreció en la cruz, cuando vertió su sangre, Dios vio esa ofrenda sacrificial y dijo: «Me doy por satisfecho de una vez por todas. Todos los pecados quedan cubiertos, sean pasados, presentes y futuros. Haré honor a esa sangre».
Todo el que quiera hallar satisfacción a mis ojos, hay que venir por medio de Jesucristo, mi Cordero sacrificado por los pecados del mundo. Levítico lo proclama como un letrero luminoso que relampaguea. Nunca lo olvide. La única manera en que usted puede acercarse a Dios es por medio de la sangre ofrecida en la cruz. Ya no necesita de sacerdotes, ya no necesita de una ceremonia, ya no necesita de una vestimenta especial, ya no necesita de sangres de animales. Ahora está ofrecida la sangre de Cristo. En el capítulo 18 de Levítico, y hasta el fin del libro, tenemos ahora una serie de pautas prácticas. Capítulos 18 al 22, tenemos la verdad respecto a una vida santa. Capítulos 23 al 16, tenemos ocasiones sagradas y un calendario entero que fue diseñado alrededor del número 7. Finalmente, en el capítulo 27, tenemos los votos sagrados en donde Dios habla respecto a no mentir. Cuando se hace un voto ante Dios, hay que cumplirlo. En ese capítulo Dios reitera esos 7 veces en términos muy severos. Para despertar su interés, permítame indicarle algunas de las festividades y celebraciones que eran una parte vital del estilo de vida judío. Había el día de reposo o Sabbat. Sabbat es una palabra hebrea diferente del sustantivo sábado en castellano. También tenían la Pascua, también Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Luego tenían un año sabático, finalmente un año del jubileo. Todo hogar judío piadoso observaba cada uno de estos sacrificios y fiestas, que eran otro recordatorio de la ley y sus restricciones. Tal vez usted haya notado que el número 7 jugaba un papel de extrema importancia. La Pascua duraba 7 días. El Pentecostés caía 7 semanas después de la Pascua. Duraba igualmente 7 días. En el 7º mes se celebraba la fiesta de las trompetas y de los tabernáculos o cabañas y el día de la expiación. Cada 7 días observaban el sábado. Cada 7 años había un año sabático, durante el cual debía dejar descansar la tierra para que se recuperara. Cada 7 periodos de 7 años, es decir, al final de cada 49 años, había el año del jubileo. Era un tiempo de celebración increíble, cuando todo el pueblo de Dios, incluyendo los que estaban en las ciudades de refugio, abrían sus puertas y dejaban en libertad a los que habían estado allí. Era un tiempo de gran libertad religiosa, un recordatorio de tales liberaciones. Maravilloso. El jubileo era la manera en que Dios decía: estoy complacido y les doy honor por seguir mi plan. Ahora busque Hebreos 9, con lo cual concluiremos este estudio. Podrá apreciar mejor lo que voy a leer en los versículos 6 y siguientes, porque ahora tiene una buena idea del trasfondo. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Oiga esto. Eso es Levítico. Los sacerdotes entraban al patio exterior del tabernáculo para realizar esas ceremonias de adoración, exactamente como lo dice el libro. Sigamos. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Por eso es que venían con sangre por medio de un mediador. Esto es en los días del tabernáculo, no hubo ningún cambio. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eso es cierto. Aquellos buenos judíos piadosos y consagrados observaban al sumo sacerdote entrar con la sangre, y eso resolvía el asunto por el momento. Pero a la noche ya eran culpables de nuevo. Al siguiente día, la siguiente semana, volvían a la lucha con la culpa. La persona ofrecía su sacrificio, vez tras vez, para arreglar las cuentas respecto a su culpa, porque bajo la ley nunca se la borraba por completo. Dice luego: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, esto quiere decir su cuerpo. Recuerde que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice el escritor de Hebreos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de su arresto y crucifixión, tomó asiento junto con sus discípulos para observar la ceremonia religiosa llamada la Pascua. Todo esto tiene sus raíces originales en el libro de Levítico. Jesús tomó el pan y lo partió. Al repartirlo a sus discípulos les dijo: este es mi cuerpo. Les había dicho: me voy, pero quiero que recuerden mi muerte cada vez que coman del pan que habla de mi cuerpo. No es el cuerpo. Luego tomó la copa y, refiriéndose al jugo del fruto de la vid que contenía, dijo: esto representa mi sangre. Por tiempo inmemorial, cada vez que ustedes coman del pan y beban de la copa, recuerden mi muerte. Mi cuerpo y mi sangre son dados para ustedes. La cena del Señor es un cuadro constante, un recordatorio diciéndonos que el cuerpo y la sangre de Jesucristo fueron los elementos sacrificiales finales que nos dan acceso al lugar santísimo. Es por eso que las iglesias que honran a Jesucristo, que tienen una doctrina saludable, que están siguiendo el consejo de la palabra de Dios, siempre hay tiempo de adoración íntima, de celebración, la participación del bautismo, la participación de la Santa Cena y la lectura de la palabra de Dios. Es la experiencia más seria e íntima de todas las de adoración, la experiencia de participar en la Cena del Señor. Se la debe tratar con dignidad y respeto. Debe caracterizarse por consagración, silencio, limpieza de vida, anhelo de arrepentimiento, confesión de pecados, para que el cuerpo reunido pueda participar apropiadamente de aquellos elementos que simbolizan el cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz y la sangre de Jesucristo que fue derramada por todos nosotros. Aquel Cristo que se convirtió en nuestro sumo sacerdote, que entregó su vida, que derramó su sangre de una vez y para siempre. La sangre, por lo tanto, de Cristo nos limpia de todo pecado, y el que viene a Cristo y entrega su vida a Él, tiene vida eterna para siempre. ¿La tiene usted?